Muy buenos días, hermanos y hermanas. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Para algunos de ustedes ya es por la tarde, imagino. Pues es una bendición volver a reunirnos, volver a seguir indagando sobre la palabra de Dios, seguir aprendiendo, instruyéndonos para poder mejorar nuestro entendimiento de las escrituras, como también poder ser más consistentes en nuestra enseñanza y discipulado a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la formación de los evangelios, estuvimos hablando acerca de los diferentes tiempos o situaciones o etapas a través de lo que fue el proceso de la escritura de los evangelios, de cómo fue que llegaron a nosotros. Estuvimos hablando del tiempo en que Jesús lo predicó. Estuvimos hablando también del tiempo en que los escritores también vivieron, que era un contexto parecido, pero un poquito diferente al del momento en que Jesucristo lo predicó y también el momento en que la iglesia lo aporta. Así que eso estuvimos hablando. Ahora vamos a hablar acerca del contexto cultural, histórico, también político, brevemente, religioso, que son asuntos muy importantes porque Jesucristo no está desconectado de la realidad que se vivía en el momento. Los evangelios están respondiendo a situaciones dadas en el contexto, en el tiempo en que se están desarrollando. Cuando Jesucristo está enseñando, él está abordando o él está respondiendo a necesidades del momento. Está también sujeto a ciertas costumbres, prácticas religiosas, como también sujeto a ciertas políticas del momento. Está respondiendo a ello y está viviendo en ese contexto. Igualmente, también los evangelistas, cuando ellos están escribiendo el evangelio, lo están grabando en el papel o en el papiro, ellos también están respondiendo y están tomando secciones o pasajes de las predicaciones orales que recordaban o que se transmitían oralmente y las están utilizando para responder a situaciones dadas. Así que también es muy importante tanto conocer el contexto cultural, político, religioso en el cual Jesucristo se está moviendo, como también en el de los discípulos o los evangelistas. Así que en cuanto sea posible, cuanto sea necesario, es muy importante que nosotros consideremos ese contexto histórico, cultural en el cual se está desarrollando el texto bíblico, especialmente el texto que nosotros estemos estudiando y de ver en qué contexto está, qué es lo que está respondiendo. Por ejemplo, hay un pasaje en el Evangelio de Juan, cuando después de del encuentro con la mujer encontrada en adulterio, hay una respuesta de los fariseos o de los sacerdotes que le dicen, cuando le está diciendo Jesucristo que la verdad os hará libre, y después le dice, nosotros somos hijos de Abraham, pero nosotros no sabemos de quién tú eres hijo. Esa expresión podríamos tomarla bien a la ligera, pero cuando revisamos el contexto, había un chisme, por decirlo así, ¿no? Y Josefos, en el libro de La Guerra de los Judíos, él habla, ¿no? Explica sobre esto y él dice que había hablando de Jesús, porque Josefo es contemporáneo del primer siglo, es un historiador judío y él está hablando
que se contaba acerca de un tal Jesús que dice que su mamá había sido abusada sexualmente cuando era una menor de edad por una patrulla de soldados romanos y que por eso se desconocía de quién era el papá. Entonces, cuando los fariseos están diciendo eso, están cuestionando. Esas eran las historias que se corrían con respecto a Jesús en el mundo secular, el mundo no religioso. Entonces también por eso es muy importante es pensar, bueno, ¿de dónde viene esa expresión que ellos están usando para cuestionar la descendencia o la paternidad descendencia de Jesús, ¿no? Entonces todas estas cosas son muy importantes porque nos ayudan a ir comprendiendo cuál es el diálogo y qué es lo que está ocurriendo ahí. También es muy importante conocer el escenario bíblico, la geografía, dónde está ocurriendo y, y ver también y poder entender cuál es el discurso, por qué se está manteniendo esa tensión. Vamos a la siguiente lámina, hermana. Por ejemplo, aquí yo creo que para poder entender también este mapa de Israel en los tiempos de Jesús, quizás nosotros ya sabemos porque hemos leído en el Evangelio de Juan que entre samaritanos y judíos había una tensión, porque los samaritanos tenían una religión mezclada, no era el judaísmo puro, pero tenían parte del judaísmo y era un sincretismo también porque había una mezcla de otras prácticas religiosas que no eran puramente judías y estas las habían tomado recuerden que lo habían tomado de las diferentes pueblos con los cuales los samaritanos se mezclaron. No, continúen en el mapa, hermano, con los cuales ellos, los samaritanos, se habían mezclado. Y eso nos lleva a la historia allá antes de Babilonia con la invasión asiria, antes de que fueran a la deportación. Recuerden que el pueblo del norte estaba compuesto por los galileos, por Galilea y por Samaria. Eso era lo que formaba parte de los pueblos el pueblo se llamaba Efraín o se le llamaba el pueblo del norte, el reino del norte, y se le conoce como Samaria porque era la capital, pero cuando los asirios la invadieron, se dispersaron y lo que son las 10 tribus perdidas o dispersas, ¿no? Pero no dispersaron a todos, quedó un grupo, un remanente de israelitas, vamos a decir, porque eran israelitas, no judíos. Judíos se les llama a los del reino del sur. Entonces, del reino del norte y los del reino del sur eran israelitas. Entonces, aquí todavía ah, quedaron algunos habitantes israelitas puros que practicaban el judaísmo. Pero los asirios lo que hicieron fue que trajeron gente de otras tribus, de otros pueblos, pueblos paganos, y los trajeron para que habitaran ahí este pueblo del norte y estos se unieron, tuvieron, ¿cómo se llama?, casamientos entre ellos. Entonces lo que era Galilea y Samaria era un pueblo híbrido en el tiempo de Jesús. Cuando digo híbrido es que tenían sangre judía con sangre de otros pueblos. Y por eso es que había una tensión. La diferencia para el tiempo de Jesús es que los samaritanos mantuvieron su distancia de la religión judía. En cambio, los galileos y los judíos mantuvieron la religión judía, revelada por Dios, ¿no? Pero los judíos los veían con baja estima, por eso es que dice, y de poca educación, por eso es que Natanael llega ¿qué es? Andrés a decirle, mire, hemos encontrado al Mesías, dice, ¿y de dónde? De Nazaret, de Nazaret podrá venir algo bueno. Les recuerden que Nazaret está aquí en Galilea. Entonces los tenían como personas de segunda clase y es la tensión que siempre va a haber entre judíos y galileos. Y de hecho la mayoría
de los discípulos de Jesús eran de Galilea. Y eso los galileos también siempre estaban en una situación tensa de quererse, quererse liberar del yugo romano. Y es la razón y por la cual se cree también que parte de los discípulos pertenecían a esta grupo llamado los Celotas, que eran un grupo revolucionario, que estaban siempre buscando cómo liberarse del yugo romano. Había siempre esa tensión. En cambio, los judíos a- se habían acomodado al sistema que les había impuesto Roma. Eso es lo que parte también del trasfondo, que es muy importante entenderlo cuando estamos leyendo las escrituras, ver también tener un mapa, por decirlo así, de la región de la cual se está hablando, porque así ya tenemos también un mejor entendimiento de lo que está ocurriendo. La información cultural, la próxima hermana, la información cultural e histórica nos ayuda a evitar la confusión cuando leemos también la Biblia, leemos las escrituras. Algunas veces en las escrituras acerca de gente, leemos, ¿no? Acerca de gente que subía a la azotea. Por ejemplo, el Hechos capítulo 10, la próxima lámina, hermana. Hechos capítulo 10 verso 9 nos habla acerca de Pedro, que está también en la azotea y que tiene una revelación de Dios. Ahora nosotros podríamos pensar en una azotea como un balcón algunas veces, pero lo que ocurre es que las casas en el tiempo de Jesús eran como cuadradas y los techos eran planos, no como los techos de las casas de nuestro tiempo que tienden a ser angulares para que el agua baje y cosas así, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús era plano, así que la gente podía subir. Así podemos entender también por qué razón los aquellos cuatro hombres que llevaban a su amigo paralítico subieron al encontrar que la casa estaba repleta de gente, ellos subieron al techo e hicieron un hueco en el techo y desde el techo hicieron descender al enfermo para situarlo a los pies de Jesús. Y la razón de eso es porque era plano. Ahora, no es que había una chimenea, no tenían una chimenea porque algunas veces podríamos creer que, bueno, había una chimenea, había un hueco y de ahí lo hicieron descender. No, abrieron un hueco en el techo se acomodaba para eso y lo hicieron descender. Después está en el libro de Marcos también, el capítulo 11. Jesús va caminando con los discípulos y se acerca a una higuera y descubre que la higuera no tiene fruto. Pero también el mismo evangelista dice, pero no era época de frutos. Y entonces Jesús la maldice. Y la pregunta después, ¿por qué la maldice si no es, pues sí, es obvio que si no es época de cosecha, no va a tener higos. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús la maldice a la higuera? Bueno, la razón de eso pudiera ser una contradicción, podría ser algo que no tiene sentido, pero según los historiadores, según lo que se sabe concerniente a la naturaleza de las higueras, es que aunque no sea tiempo de cosecha, siempre las higueras tienen algunos higos. Y esa es la razón por la cual Jesucristo maldice, porque aunque no sea el tiempo de la cosecha, siempre va a haber unos residuos de higos. Eso es lo que la costumbre y lo que se sabe. Se sabe, entonces ahora ya tiene sentido de la razón por la cual Jesús maldice a esa higuera. Después en Lucas capítulo 7 verso 37 al verso 48, están Jesús sentado a la mesa con los discípulos y dice que viene una mujer desde atrás y comienza a lavarle los pies a Jesús. Entonces decimos, pero como si los pies los tiene por delante, ¿no?
Entonces Jesús está sentado en una mesa, entonces Jesús, lo lógico es que la mujer venga por delante y si le va a estar lavando los pies, se meta debajo de la mesa, ¿no? Y le lave los pies. Pero lo que ocurre está en que cuando nosotros entendemos igual, tenemos una gran confusión o hay un mensaje bien confuso entre los cuadros de la Santa Cena que nos han dado, especialmente el de Leonardo da Vinci, que fue escrito, que fue pintado en la edad, finales de la edad de la época medieval, ¿no? Entonces, es la idea y pone una mesa en el contexto del tiempo de la época medieval, pero en el tiempo puede pasar la siguiente lámina, hermana. El tiempo de Jesús, se sentaba en el piso y lo que había era como una tabla, aunque aquí en la figura que están viendo no es la posición en la que estaban, se sentaban de esa manera, pero lo que hacían es que cruzaban los pies, doblaban los pies hacia atrás y se recostaban el uno en el pecho o en el hombro del otro. Se inclinaban así y el otro quedaba así. Y los pies quedaban hacia atrás, pero estaban sentados en el piso. No era de una mesa de cuatro patas, de medio metro de medio metro de altura, sentados en sillas. No era esa la costumbre, no esa era la forma en tomar las comidas. Y como dije, y es la razón también por la cual también se lavaban los pies. Recuerden que no había en el tiempo de Jesús, no habían tiempos no habían, bueno, no habían drenajes, la basura la tiraban desde la ventana hacia afuera. Sus necesidades físicas las hacían afuera, afuera en el campo. Los animales pasaban, hacían sus desperdicios. Entonces en los caminos polvosos, tenían que caminar mucho, sudar, los caminos polvosos, los caminos sucios. Entonces cuando llegaban a las casas, pues era un gran mal olor y por eso era costumbre de que en cada casa siempre había un sirviente y una tinaja a la entrada para que se lavaran y también para que les lavaran los pies y una forma, una limpieza, porque se sentaban, estaban comiendo y imagínense, con los pies sucios a la altura de casi el uno a la altura de los pies del otro, pues era incómodo, ¿no? Y entonces por eso es que entonces tiene sentido cuando conocemos esas costumbres, esas prácticas, esa manera, entonces ahora tiene sentido el ver, el pensar que la mujer, ya tenemos un mejor entendimiento de por qué es que la mujer llega por el lado de atrás y comienza a lavarle a los pies y enjuagarle los pies a Jesús con el alabastro, el aceite que trae y con sus cabellos. Entonces tiene más sentido y mejor entendimiento. De otra manera, nosotros como que nos cuesta, a algunos de nosotros sacamos conclusiones erradas, erróneas o una comprensión o entendimiento diferente de lo que el pasaje bíblico nos está diciendo. Así que muy importante era eso. Así que para comprender a una persona, o para comprender también el escrito que estamos leyendo, es necesario conocer el contexto histórico, cultural, económico, social, religioso, político en que vivió. Y aquí le agregaría algo más también, ¿no? Es el uso de palabras. También muy importante. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay libros que se escribieron en los años de 1940. Y en 1940 hay un libro donde dice que todos los cristianos eran gays. La palabra gay en nuestro contexto, en nuestro tiempo presente, es un término utilizado para la homosexualidad. Entonces podríamos entenderlo que si nosotros leemos hoy ese libro, quizás y no sabemos el contexto de 1940, la palabra gays, antes de los 50, de los 1950, la palabra gay era utilizado para las personas que eran alegres, joviales. Entonces dice, todos los cristianos eran alegres, todos los cristianos eran joviales.
Pero después de 1975, la palabra gay se comenzó a utilizar para los que practican la homosexualidad. Entonces, si un cristiano agarra el libro o una persona agarra un libro de 1940 y lo lee de esa manera, está entendiendo, entenderá otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante también, no solamente el conocer todo el contexto religioso para entender el escrito, sino también el uso de las palabras que a través de los tiempos. En El Salvador en los años antes de los 80, la palabra Mara se utilizaba para los muchachos de la colonia que salían a jugar y decía, voy a ir con la Mara, voy a ir con mis amigos a jugar. Pero ahora, si en nuestro contexto, en nuestro tiempo moderno, si alguien dice, oh, voy a ir con la Mara, entonces él tiene el contexto de criminales. Voy a ir con las pandillas criminales a hacer algo, ¿no? A pasar con ellos. Entonces, el contexto ya cambia. Ya antes de decir a la Mara, pues fue un juego, ¿no? Inocente, pero ahora ya es una criminalidad. Entonces es muy importante cuando tenemos un escrito en nuestras manos, el ir al contexto también, gramatical, histórico, cultural, económico, social, por qué se practicaba esas cosas. Igual, nosotros vamos a tener en nuestro contexto donde vivimos quizás algunas figuras, estatuas o alguna presentación de algo que nosotros las vamos a ver y no tiene sentido para nosotros. No tiene no nos dice nada, pero las personas que vivieron hace muchos años atrás en el contexto de esa imagen, para ellos fue muy importante. Entonces, en orden de entender esa imagen, tenemos que ir a tiempos en que fue creado y fue hecho también. No olvidemos que Jesús fue un hijo de su tiempo. Jesús nació de madre judía, de la casa de David y del pueblo de Israel del primer siglo de nuestra era. Jesús no era cristiano, Jesús era judío. Jesús no practicó el cristianismo. Jesús practicó el judaísmo. Él era judío, no solo por nacimiento. Su forma de comprender a Dios y también en la vida está marcada para siempre por la cultura semítica. Eh, eh, por medio de Lucas sabemos que pasó por el rito de la presentación y la circuncisión. En la escritura lo vemos, siguió todos los reglamentos, todos los rituales de la ley judía, porque él era judío. Fue presentado y también vivió la ceremonia del Bar Mitzvah a la edad de 12, 13 años, cuando fue dejado, cuando se quedó en el templo para hablar con los ancianos. La razón de eso es porque estaba en la celebración del Bar Mitzvah, que era algo obligatorio para todos los muchachos de 12 13 años, igual que las muchachas también practicaba no es el Mitzvah, pero tiene un nombre parecido. Al igual que todos los judíos, fue al templo de Jerusalén, vivió también la ley y a ser hijo del mandamiento o del pacto. Así que creció y vivió como un judío. El mismo o los mismos evangelios frecuentemente nos sitúan a Jesús en la sinagoga. Recuerden, en Lucas capítulo 4 dice, y estaba en la sinagoga y se le dio el libro para que leyera la lectura. Y él leyó en el libro de Isaías capítulo 61. No nos dice el texto, pero nos dice que se le dio a él. O sea, él estaba activo en la sinagoga. Y lo vemos en muchas ocasiones donde ofició muchas sanidades, aún en día sábado, como es el caso del capítulo 2 de Marcos, cuando sana a un hombre que tiene problemas con una mano paralizada, que fue en día de reposo. ¿Y donde lo hizo? Fue en la sinagoga. O sea, él participaba de la sinagoga en Nazaret.
donde se leían y se comentaban los textos sagrados, y también participó de las fiestas judías. En los evangelios, cada vez que hay una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, Jesús está presente. O sea, él está, lo observa. Él va al templo también a la hora de la oración. Asiste al templo, asiste a las sinagogas, también en sus tiempos de oración se nos dice que se aparta para la oración, que era también parte de lo que debían de hacer. Tenía que haber una oración personal, una oración familiar, una oración comunal juntamente con el pueblo. Aunque Jesús ponía por encima de todo la adoración al Padre y en espíritu y en verdad, Él puso también y observó también los mandamientos de la ley, aunque puso los mandamientos del amor, caridad y justicia sobre los 10 mandamientos o sobre la ley. Jesús jamás dejó de practicar los ritos judíos, todo eso. El lavamiento, recuerden cuando está en la última cena, sobre el lavado de los pies. Y nosotros lo vemos como algo simbólico, pero era la costumbre, recuerden, por la limpieza, la pureza también. Pronunció las bendiciones judías, celebró la Pascua según el rito de la liturgia familiar, oró los salmos hasta el final. Jesús mismo dijo, no he venido a abolir el judaísmo, sino a llenarlo, fecundarlo y llevarlo a plenitud. O sea, aparte, así que Jesús fue un judío y fue también, lo encontramos, estaba sujeto a un tiempo y a un espacio. La historia de Jesús de Nazaret es con la siguiente. Bueno, la historia de Jesús de Nazaret, como la de cualquier otra persona, está determinada por dos coordenadas, tiempo y espacio. O sea, no está ausente de ello, está condicionado a ello. Jesús nació en una época de grandes tensiones sociales, políticas y religiosas, marcadas también por un creciente dominio que el Imperio Romano estaba alcanzando en el Mediterráneo Oriental y también en Galilea, marcado por sus tradiciones religiosas y una particular concepción nacionalista. Jesús crece en Galilea. Y Galilea, como dije al principio, era una región bien tumultuosa, una región que se le conocía por ser muy rebelde, por estar siempre eh, eh, estar produciendo o por estar siempre en un constante deseo de rebelarse en contra del imperio, y no solamente en contra del imperio, sino que también en contra de las autoridades judías, porque hay una separación, hay una tensión siempre entre galileos y judíos, no como la que hay en Samaria. En la Samaria ya está definido que hay un constante rechazo, pero aquí hay una de hermandad, pero que el uno se siente, los judíos en Jerusalén se sienten superiores a los judíos galileos. Los judíos de Jerusalén, de Judea, se consideran más especiales que los judíos de Nazaret. Y esa tensión siempre va a estar como también está la situación de riqueza y pobreza, lo urbano y lo rural. Judea se considera más civilizada, más avanzada tecnológicamente. Galilea se ve como retrasada en su tecnología, en su avance, en la educación y en muchas cosas, por decirlo así. Y eso es lo que los hace verlo discriminadamente. Y lo vamos a ver en los evangelios. De hecho, cuando aquella mujer, una de las sirvientas, le dice a Pedro, dice, tú eres uno de ellos por el hablar que él tiene, porque lo consideran que no es un hablar muy refinado según los judíos.
Judea fue conquistada por Pompeyo en el año 63 antes de Cristo, cuando Jesús nace, está bajo el imperio romano, aunque Roma no es el que ejerce el control. Lo que los romanos hacían era como cederle o establecer a un dirigente o un gobernante local que gobernara la región conquistada, pero ellos siempre mantenían una presencia militar. Y cada vez que había, había un deseo o necesidad de como invadir o una necesidad de detener alguna rebelión, ahí estaba siempre una presencia militar. Y hacían lo que ellos querían cuando ellos querían también. Pero por lo más tiempo dejaban a un gobernante, y así es como un idumeo. Aquí es interesante también cuando vemos y podemos entender por qué la gente no quería a Herodes el rey, no solamente porque lo vemos primeramente porque era malo, aunque no era, aunque solamente por la muerte de los inocentes, los niños menores de 2 años, por querer suprimir el gobierno de Jesús, pues el miedo que tenía de que este niño creciera y o quitara el trono, sino que también era una persona muy dada a construir, muy dada también, era un poco religioso, pero no era aceptado por los judíos. La razón por la que él no era judío, él era idumeo, no era parte de los judíos, y él logró de alguna manera congraciarse con los, los romanos, y entonces logró y aprovechó esa influencia que tenía para que Roma nombrara a Herodes el Grande, que era su hijo, como el rey de Israel, el rey de esa región. Herodes gobernó por 34 años. Fue cuando Jesús nació, él era el que estaba reinando, pero 4 años después él fallece. Había una obsesión de Herodes el Grande por eliminar a todos sus opositores. Todo aquel que estuviera en contra lo quería eliminar, y era porque la gente no lo quería. Vuelvo con eso porque no era judío, era descendiente de idumeos. Había también una fiebre constructora de estar construyendo. Él también apoyó para que se terminara de construir el templo. Había un descontento de parte del pueblo para con él. Esa es característica de su reinado. Por eso cuando leemos las escrituras es muy importante saber qué está haciendo. La persecución a Jesús cuando escucha que él ha nacido es debido a eso, el temor, no tanto porque él esté creyendo. Volvemos con esto, como es idumeo, no le están importando las profecías del Antiguo Testamento sobre el nacimiento de un Mesías que va a venir a liberar al pueblo de Israel. Así que mira a esta criatura como una amenaza a la seguridad de su reino, y por eso busca la manera de cómo hacerlo de desaparecer. Al morir, él nombra a sus 3 hijos. Tiene 3 hijos: el uno es Arquelao, el otro es Antipas y el otro Filipo. Estos son los 3 reyes o gobernantes del tiempo de Jesús, de la vida de Jesús. Arquelao recibió el título de rey en Judea, Samaria e Idumea. Esa es la región que él gobierna. Antipas, con el título de tetrarca, heredó Galilea y Perea. Y Filipo, con el título de tetrarca, le entregó Gaulatine, Batanea y Traconide. Esas son las regiones, como la región del centro. Como dije anteriormente, Roma no gobernaba en realidad Palestina, sino que ellos constituían algún gobernante. Gobernaba Palestina indirectamente y a través de un rey, un exarca o tetrarca, que era un títere. O sea, Roma no era el que... Roma tomaba las decisiones, pero no directamente. Lo hacía a través de aquel
que ellos habían puesto en en el gobierno. Así que los impuestos eran cobrados a través del el gobernante local. Él era el que ejercía ese control y él le daba un tanto por ciento de lo recolectado a los romanos. Galilea, durante los años en que vivió Jesús, Antipas fue un tetrarca títere semidependiente, o sea, se veía que podía caminar de un lado al otro libremente, pero de alguna manera había una cuerda invisible que era sostenida por el Imperio Romano. Y cuando ellos la restringían o ellos la apretaban o la jalaban, entonces el gobernante tenía que detenerse. Tuvo tanta independencia como la tuvo Herodes el Grande, aunque al parecer fue más blando y menos implacable que Herodes el Grande. Las tropas eran suyas, los impuestos eran suyos, los gobernadores de distrito eran los que él designaba. Los magistrados locales desempeñaban sus funciones a su gusto. Sin embargo, la situación social degeneró progresivamente, favoreció la concentración parcelaria en manos de unos pocos, lo que en lo que gobernante, Antipas, hizo en su región es que él favoreció o él ayudó a que los más ricos se apropiaran de las tierras y que también que hubiera un poco más en el campo, más explotación. Y es la razón, otra de las cosas que nosotros nos encontramos en el escrito también que es muy importante ponerle atención, es la tensión que existe entre ricos y pobres. Cuando hablamos de viudas, hablamos de pobres, hablamos de encarcelados. Los encarcelados, los que están en prisión, descritos en el Evangelio, no son la misma clase de prisioneros que nosotros conocemos en nuestro tiempo. No son criminales, no son homicidas. Lo que son estos son pobres que han sido despojados de sus propiedades y han sido enviados a la cárcel por querer insistir por recuperar sus tierras y sus posesiones. Hay una persecución de alguna manera. Entonces es parte de lo que está ocurriendo. Hay muchos pobres, muchos necesitados en el tiempo de este tiempo, de esta época de Jesús. Los enfermos, las viudas y los huérfanos. Y Antipas promueve esa tensión y aumenta. También en Galilea el modo de ser judío de sus habitantes estaba marcada por la tensión que vivían con el fariseísmo. La tradición farisaica, marcada por la centralidad de la Torá, estaba orientada a áreas urbanas. En las ciudades había la influencia, eso estricto de la Torá o de la ley que era implementada por los fariseos. Pero en las áreas rurales, la gente no aceptaba mucho a los fariseos. En las áreas urbanas sí, pero en las áreas rurales, fuera de las ciudades, los habitantes eran más como más ligeros con la interpretación o la sujeción a la ley. Para los fariseos de Jerusalén, los judíos de las áreas rurales de Galilea despreciaban la ley porque los consideraban sucios, no practicaban las mismas cosas los judíos galileos no tenían las mismas prácticas estrictas que tenían los judíos en Jerusalén. Y por eso los menospreciaban y ellos decían que despreciaban la ley por no practicarla como ellos querían. Pero los galileos también tenían su propio modo de cumplirla. No discutían el valor de la Torá, sino los modos de llevarla a término o cumplimiento en circunstancias particulares y de acuerdo con sus tradiciones. De alguna manera, diríamos, eran observantes a su modo.
y a su modo significa como a ellos les parecía bien, lo que ellos interpretaban y no lo que los líderes o especialistas, como les dicen los líderes religiosos, decían. Lo mismo también ocurría con su relación con el templo y a la tierra. Eran muchos los judíos galileos que pagaban su tributo al templo, aunque lo visitaran muy de vez en cuando. A los judíos se les demandaba que debían de visitar el templo por lo menos 3 veces por año. Los judíos que estaban en la ciudad, cerca del templo, lo hacían, pero los judíos que estaban lejos no era muy frecuente, así que no era eh, tan concurrido por los que estaban en la lejanía. Pero pagaban sus ofrendas, sus diezmos al templo. Eh, Había una relación que podríamos decir entre los judíos de Jerusalén y los de Galilea, era como una mezcla entre amor y odio. Amor por ser hermanos, amor por ser judío, amor por las tradiciones judías, amor por la Torá, pero un odio por las diferencias y, del trato y de las relaciones que había entre ellos. Galilea era una región de fuerte identidad judía, caracterizada por su idiosincrasia rural, eran más campesinos, y también histórica, y mantenía una relación tensa con los representantes del judaísmo de Jerusalén, o sea, los fariseos. Había una tensión en contra de ellos. En el año 4 después de Cristo, hubo una protesta popular que fue reprimida por el rey con una enorme crueldad. Acabó muy mal para el pueblo y también para él. Una multitud de gente. Murieron muchos habitantes de Judea y Arquelao, debido a esta rebelión que no supo manejar correctamente o que eh, pues le salió mal, ¿no? Todo la manera en que lo administró, fue quitado del puesto y fue enviado al exilio. En los años 20 y 30, Judea también eh, contaba con tres regiones geográficas, que era Samaria, Judea y Idumea. Estuvo bajo el sistema imperial alternativo, un gobernador romano, que era el prefecto, y un reducido número de soldados residía de forma permanente en Palestina, aunque por lo general se mantenían fuera de Jerusalén, en Cesarea. Herodes construyó esta ciudad en honor a, al César, al imperio romano, y entonces por eso le puso Cesarea. Y allí es donde se mantenía las tropas romanas. Y esto también es muy importante, ¿no? El saber de Cesarea y la razón por la cual fue construida y cuál es y la razón por la cual se le puso el nombre. Los judíos eran muy sensibles. La razón por la cual estaba fuera de la ciudad es porque los judíos eran muy sensibles a lo tocante a las ofensas contra su religión en la ciudad santa. Algo que va a caracterizar y que si ustedes tuvieran la oportunidad de leer por lo menos históricamente y no religiosamente, los libros de los macabeos van a tener un mejor conocimiento del primero y segundo de los macabeos acerca de la tensión de la lucha de los judíos en contra de los griegos que invaden Palestina y que profanan el templo vez tras vez, y cómo es que nacen las luchas y cómo esas luchas son las que van eventualmente dando el camino para la creación y la formación del grupo que eventualmente vamos a conocer como los fariseos. Más adelante vamos a hablar de los fariseos un poquito más, que era también contextual a Jesús. El control de lo cotidiano estaba en manos del sumo sacerdote. Aunque había un rey, da la impresión de que todo, y bueno, nosotros lo sabemos, que aunque hay un rey, todo es gobernado desde el gobierno del templo.
el sumo sacerdote. Para esta época, el sumo sacerdote, juntamente con el Sanedrín, tienen una gran influencia y poder. Y están como que aparentemente es el rey el que gobierna, pero el pueblo judío nunca estuvo desconectado y nunca pensó como pensamos algunos de nosotros. Aunque para mí no es así, ¿no? Pero para mí toda la vida, el gobierno total de mi vida religiosa, de mi vida en la iglesia, como mi vida fuera de la iglesia, Dios es lo mismo, no es separado. Hay algunos que dicen, una cosa es la iglesia y otra cosa es mi casa. Y como que como que somos cristianos cuando entramos a la iglesia y dejamos de ser cristianos, o Dios es el que gobierna mi vida cuando estoy en la iglesia, pero no es el que gobierna mi vida cuando estoy fuera de la iglesia. Y no es así. Para el judío era lo civil y lo religioso es una sola cosa. Adoro a Dios mientras estoy haciendo mis cosas regulares de la vida. Igual adoro a Dios cuando estoy cantando y alabando a Dios. Y así lo veían. El sumo sacerdote tenía consejeros extraoficiales, pero también tenía un pequeño consejo oficial. La mayoría de los consejeros eran aristócratas y muchos eran sacerdotes aristócratas, o sea, la gente de dinero. El prefecto se reservó el derecho de nombramiento del sumo sacerdote, pero le permitía ejercer sus funciones. Su prestigio era más bien escaso al ser identificado como un colaborador del poder dominante. O sea, el que nombraba al sumo sacerdote era el gobernante o el representante romano. ¿Sí? Es la razón por la cual también vamos a ver que son los judíos los sacerdotes, los que llevan a Jesús ante Pilato para que Pilato tome una decisión. La Palestina judía no estaba al borde de la rebelión cuando fue ejecutado Jesús. O sea, en el tiempo de Jesús no había un movimiento fuerte de rebelión. Va a ser por el año 65 y eso es lo que provoca la destrucción del templo en el año 70, es que es donde comienza la revuelta. Había habido tensión entre los judíos, especialmente los ciudadanos de Jerusalén. Y Pilato, la razón de esto es porque Pilato decidió pasear las banderas, los estandartes romanos por la ciudad. Y eso fue una gran ofensa. O sea, el profanar para ellos es profanar con símbolos gentiles paganos, profanar su ciudad santa. Y eso es lo que provocó un descontento. En otra ocasión también se apropió del dinero sagrado del templo para construir un acueducto. Esto llevó a la muchedumbre también a protestar, pero los soldados romanos se entremezclaron entre la multitud y redujeron a los alborotadores. O sea, se mezclaron entre ellos y de internamente del grupo que estaba protestando, ahí fue que capturaron a todos los alborotadores de esto. También, pese a todo, hubo también estallidos importantes de violencia o no hubo, durante el tiempo que ocupó Pilato su cargo. Pero pese a la violencia, mientras Pilato fue perfecto, durante el periodo romano existió siempre la posibilidad de una insurrección seria. O sea, siempre entre los judíos del tiempo de Jesús siempre había esa temor, esa sensación de que tarde o temprano iba a haber una revuelta, un alborotamiento, una protesta, una lucha subversiva para derrocar o expulsar los gobernantes romanos. En Judea, el sumo sacerdote y prefecto tenían que vigilar para impedir el estallido de violencia, especialmente cuando se reunían durante las fiestas
y multitudes enormes. Cada vez que había celebraciones de la fiesta judía, que venía gente de todos los pueblos, siempre había esa tensión y ese miedo a que pudiera haber una revuelta. Eso es lo que está, todas esas situaciones son las que están en el entorno de la vida de Jesús y la predicación de Jesús, como también en la elaboración y formación de la iglesia y de los evangelios. En ese tiempo Palestina no estaba especialmente próxima a la rebelión, pero el miedo a sublevaciones sí lo estaba, era constante y presente. Eh, Igual, no muchos judíos querían verse libres de la opresión romana y pensaban que la libertad solo se podía obtener con la ayuda de Dios. Había también esa fe de ese ruego, y ahí nos encontramos a estos fieles como Zacarías, su esposa Elizabeth y otros más que esperaban la venida de un Mesías, que era que Dios iba a liberarlo del yugo de los gentiles paganos a través también de la intervención divina. La naturaleza y el alcance de ese deseo de cambio variaban enormemente, tanto como las opiniones sobre el modo en que Dios efectuaría dicho cambio. Eh, Relativamente eran pocos los judíos que esperaban a a un Mesías davídico, no habían muchos. Y eso es el mensaje que nos dice cuando llegan los sabios del oriente y entonces llegan preguntando a Herodes, ¿no? ¿Dónde ha nacido el rey de los judíos? El mensaje que los evangelistas nos están diciendo es que muy pocos estaban esperando a un Mesías, eran muy pocos, no era que todo el pueblo estaba esperando a un Mesías. Y parte del mensaje que se nos está dando a través de esa intervención y esa conversación que tienen los sabios juntamente con Herodes. Eh, El mundo mediterráneo, hermanos y hermanas, del siglo primero, judíos y gentiles coincidían en muchas cosas. La mayoría de ellos creían en seres sobrenaturales, en alabar a Dios, sacrificando animales y diversas clases de ritos y purificaciones. En cuestiones éticas también había un amplio campo común donde estaban en contra del asesinato, el hurto, el robo y el adulterio. Tanto el judaísmo como otras religiones practicaban cosas similares. La única diferencia es que el judaísmo tenía algunas cosas que son propias. La siguiente lámina, hermana. Vamos a darnos un tiempo para un descanso, pero también mientras están descansando, quiero que reflexionen en esta pregunta que está aquí en la pantalla. Y cuando regresemos en unos 10 minutos, vamos a conversar de ellos y también si tienen alguna pregunta o algún comentario, los vamos a escuchar. ¿Está bien? Los espero en 10 minutos, pues. Amén. Bueno, hermano, una de las causas de la hostilidad de los fariseos que llevó a matar a Jesús era porque él decía, ellos se sentían desafiados por la autoridad de Jesús. Cuando Jesús decía que él era el Hijo de Dios, para ellos lo consideraban un hereje, pues no lo aceptaban, no entendían que realmente él era el Hijo de Dios. Y como usted viene explicando durante la clase, ellos sintieron la tensión con la presencia de Jesucristo y no compartían las enseñanzas de Jesús porque el Señor los llamó hipócritas, prácticamente los descubrió delante de todos. Y eso era una de las causas de esa rivalidad tan grande que sentían por el Señor. Gracias, hermana. Profesor Dera, por Dígame, acá, hermano. hermano Nelson Malavé. Dígame. Una preguntita sencilla, con respecto a cuando nos referimos o hacemos referencia de Palestina en la época de Jesús.
¿qué comprende Palestina? ¿Solamente la parte de Judea, la parte sur, la parte de Galilea, la parte norte, o todo ese contorno es Palestina? Todo el entorno es Palestina. Ok, gracias. Sí, buenos días. Buenos días, hermano. Por acá Karen de Cova. Sí, hermano. Quería agregar sobre la pregunta, ¿cuál fue la causa de la hostilidad de los fariseos que los llevó a matar a Jesús? Sí, Em, bueno, veo claramente de que Jesús era tan sencillo, tan íntegro, tan honesto, pero pienso que lo que más les molestó a ellos es que Jesús dijera que él era Dios. O sea, que él era Dios y para ellos eso era algo, una blasfemia total. gracias, hermana. Gracias. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, hermana. Ah, muy interesante la clase de hoy, hermano. Sí, es verdad, tenemos que conocer el contexto histórico de- del momento que se hablaba, el entorno en que vivía cada persona. Es muy interesante porque eso nos hace ver eh, una panorámica real de cómo fueron los hechos. Y si no lo estudiamos así, entonces nos hace ver una panorámica irreal, entonces no podemos dar una buena teología, una buena enseñanza de la palabra. Con respecto a Jesús, ¿cuál fue la causa de la hostilidad? Bueno, hubo muchas causas, entre ellas tenemos la popularidad de Jesús. Jesús era muy popular y ellos en un momento pensaron, bueno, es el rey, pensaban que le iban a quitar también, el rey iba a quitar el gobierno allí en ese lugar. Los milagros que hacía y las enseñanzas de Jesús, eh, todo eso era una gran hostilidad para ellos, de la manera que Jesús lo enseñaba y cómo criticaba las críticas y de la hipocresía que había allí y cómo se enfrentaba el miedo también que había, cómo se enfrentaba hacia los pueblos con los romanos. Bueno, son muchos detalles allí que hacían que hubiese mucha hostilidad y fueran en contra de Jesús y no comprendían que ese Jesús era el mismo Dios que venía a salvar al mundo. Amén. Gracias, hermana. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Para mi concepto, ¿por qué quisieron matar a Jesús? Primero, porque era el Hijo de Dios. Segundo, porque era un hombre recto y le decía la verdad en su cara. Y no estaba de acuerdo cómo ellos llevaban la ley en ese entonces. Porque él decía que él era el Hijo de Dios, que él era un rey. A ellos no les interesaba tener a alguien que los pudiera desplazar, pero también fue porque ellos tenían el entendimiento entenebrecido. No sabían por qué él hablaba así. Le decían hereje, tiene demonios, y el Señor no era hereje ni tenía demonios. Cuando Jesús muere es que ellos caen en cuenta que realmente Él era el Hijo de Dios. Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermana. Buenas tardes, profesor. Buenas Neirisa de Ojeda tardes. por aquí. Profesor, saliéndome un poquito de esta pregunta, la clase pasada quedé con una pregunta, pero como se fue la luz, quisiera para que me la aclarara el día de hoy. Yo soy nueva en la clase, pero la pregunta es, ¿por qué si los evangelios están en forma cronológica, se habla del nacimiento, de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús, ¿por qué no se habla de Jesús desde los 12 años en adelante? No tengo idea, hermana, pero son cosas que no lo explica la escritura, no lo dice. Nosotros podemos hacer sacar nuestras conclusiones y nuestras ideas. De hecho, tampoco los evangelios están cronológicamente. No siguen una cronología. Ok. Y de hecho, cuando los comparamos los cuatro, nos vamos a dar cuenta eh, que algunas historias están primero y otras están después. Así que no.
también el libro de Lucas se va a dar cuenta que la mayor parte está centrada en casi el último tiempo de Jesús, en su camino. Una de las características de Lucas es que desde que parte Jesús va en camino a Jerusalén, está en el camino. Siempre hay una palabra que van a encontrar muy seguida. Después de esto salió, después de esto salió. Y en el camino, así como con los discípulos de Emaús dice, y los encontró en el camino. Ah, así que no tengo una idea. Los escritores no nos lo dicen. Lo único que podría decir es que a Dios le pareció correcto no tenerlo. Hola, buenas hermano, ¿me escucho? Sí, hermano. Ok, con respecto a la pregunta de cuál fue la causa de la hostilidad de los fariseos que los llevó a matar a Jesús, eh, recordemos que el Mesías, o sea, Jesús, el Mesías que ellos esperaban, que los fariseos esperaban, no era el Mesías que había llegado, no era ese tipo de Mesías. Ellos estaban esperando a un rey material y no un rey espiritual. Entonces, digamos que la gota que derramó el vaso fue cuando Jesucristo empezó a tocar la parte material de los fariseos, pues que empezó a tocar su bolsillo, el dinero, cuando destruyó el mercader en el templo. Entonces se vieron ellos atacados, se vieron los fariseos atacados económicamente, y ahí eso fue una parte de la hostilidad pues, que ellos tuvieron, porque ellos no esperaban a un Mesías espiritual, sino uno material, esperaban un rey que los sacara de la esclavitud, pues. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, todas esas respuestas que ustedes han dado son parte de la razón por la cual había una hostilidad en los judíos, pero hay una que sobresale sobre todas las cosas y lo vamos a ver constantemente y es la violación del día de reposo. Eso hay una de las quejas, una de las cosas que constantemente, la profanación, porque al profanarlo es de alguna manera que está desconociendo la autoridad de Dios. Eso es la parte de lo que los fariseos llevan, los induce a esa hostilidad y a esa búsqueda de matar a Jesús. Más adelante vamos a entrar más en detalles con respecto a los fariseos, pero los fariseos no son tanto así como nosotros lo vemos y como lo hemos procesado. Hay una diversidad en relación de los fariseos. No todos los fariseos eran extremistas, habían fariseos devotos. Tenemos a José de Arimatea, tenemos a Nicodemo, tenemos a Pablo, que eran fariseos que eran devotos y no estaban con el entendimiento entenebrecido. ¿Sí? También los otros que son extremistas, eh, y la razón por la cual Jesucristo les dice hipócritas o sepulcros blanqueados, las razones que ellos buscan son buenas intenciones. Son malas porque no se las aplican a ellos, pero las intenciones de ellos son buenas desde el de inicio. Ellos buscan o su búsqueda es la purificación del pueblo judío. Ellos quieren ver un pueblo santo, un pueblo, y están tan preocupados que ellos se consideran que son los que deben de ser los guardias religiosos para que el pueblo común viva en una santidad a Dios. El problema que Jesucristo les dice, lo que de alguna manera es como que Jesucristo no está condenando lo que está diciendo. Lo que Jesucristo les está condenando su actitud de que ellos aplican leyes para la gente, pero ellos no las cumplen. Y esa es la tensión que hay, es decir, bueno, ustedes se han convertido en los guardias, como la queja que nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos con los policías, ¿no? Que nos ponen leyes porque por exceso de velocidad, pero ya no es exceso de velocidad.
Nos ponen multas porque andamos con el celular en la mano, pero ellos van con el celular en la mano. Nos ponen multa porque nos atravesamos los semáforos en rojo, pero ellos se los atraviesan. Entonces, eso era la situación de fariseos y la gente común que en relación con Jesús. Pero bueno, continuamos y gracias por su participación. Sigamos pensando también en esas cosas y gracias. Y con respecto también mi hermana olvidé que me hizo la pregunta acerca de por qué no se menciona la vida de Jesús en los evangelios. Olvidé decirle que no se nos dice directamente, lo único que puedo decir es que la gente que seguía a Jesús, ellos conocían de Jesús y su familia, por el hecho de que en el barrio, como quien dice, en el barrio hay ocasiones de cuando le preguntan a Jesús, dice, tu madre y tus hermanos están ahí, y después dice, mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, uno. Lo otro es que le preguntan y cuando miran a Jesús así predicando y con gente que lo sigue, dice, ¿no es este Jesús el que hemos visto crecer con nosotros y su familia está con nosotros? Y menciona 4 nombres. Esas son las únicas evidencias que nosotros podemos encontrar, pero como dije anteriormente, de que de por qué Dios no dejó y no grabó más sobre la vida de Jesús en su infancia y juventud, bueno, desconocemos, pero no lo tenemos. Ahora, siguiendo con esto, en el judaísmo, la siguiente lámina, hermana. eh, era una religión monoteísta. Los judíos creían que existía solamente un Dios verdadero, el cual ha creado el mundo y que todavía lo gobernaba. También creían en la existencia de ángeles y demonios, pero que estos no eran dioses, sino que había la existencia de ellos. Em, También creían en la elección divina y la ley. Los judíos creían que Dios había elegido a Israel. La siguiente lámina, hermana, había establecido un pacto con el pueblo judío, un pacto que obligaba al pueblo a obedecer a Dios y obligaba a Dios a guiar y a proteger el pueblo. También la creencia del arrepentimiento, del castigo y del perdón. Quienes transgredían la ley debían de hacer reparación si sus delitos perjudicaban a otros, arrepentirse y ofrecer un sacrificio. Si alguien ofendía a alguien más, como el caso de una agresión, el caso de un robo, tenía que restituir lo robado, tenía que arrepentirse y tenía que hacer un sacrificio o ofrecer un sacrificio o ofrenda de perdón. Quienes no se arrepentían quedaban sujetos al castigo divino que se manifestaba, por ejemplo, en la enfermedad. Cuando vemos al enfermo, al ciego de nacimiento, los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque existía la creencia, al igual como cuando leemos Job, la parte de los amigos lo que están señalándole es de que él está enfermo debido a su pecado. Lo mismo, cuando Elifaz le dice a Job y le menciona acerca de sus hijos, le dice, tus hijos murieron porque eran unos pecadores. La muerte fue consecuencia del pecado. Eliú le dice que él está enfermo porque hay un pecado oculto que él debe de confesar. Y esa misma creencia también existía dentro del pueblo judío del tiempo de Jesús. Los judíos también tenían que adorar y servir a Dios. Esto suponía sobre todo adorarle en el templo de Jerusalén, y la ley exigía que los varones judíos acudieran 3 veces al año al templo en las fiestas de peregrinación. El culto judío no estaba limitado al templo. De hecho, Deuteronomio 6:4-6 exige que los judíos recuerden los mandamientos principales 2 veces al día, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y, también utilizaban esos momentos de la mañana para recitar
estos pasajes, se reunían en el templo, se reunían ocasionalmente en el templo, semanalmente en la sinagoga y diariamente en sus casas para adorar a Dios. Esa es la costumbre que ellos tenían. Los judíos también circuncidaban a sus hijos varones a los pocos días de nacer. Eh, no trabajaban en sábado, el séptimo día de la semana. La ley hace extensivo el descanso a la familia entera, a los siervos, a los extranjeros que vivían en poblaciones judías y al ganado. Además, cada séptimo año los agricultores judíos en Palestina se abstenían de cultivar sus campos hasta que la tierra descansaba. Era costumbre que ellos practicaban en el tiempo de Jesús. Los judíos también evitaban ciertos alimentos por considerarlos impuros y abominables, como era el cerdo, los mariscos. Entre los prohibidos también existían las aves de presa, los roedores y las de caroña. Antes de entrar al templo, también los judíos tenían que purificarse. Eran costumbres que hacían. Los principales fuentes de impureza eran el semen, el sangre menstrual, otras emisiones de la zona genital, el parto y los cadáveres. Eran cosas inmundas. La purificación religiosa previa al culto en el templo era parte integrante de todas las religiones en la antigüedad. Lo único que la religión judía requería que los procesos corporales más íntimamente ligados con la vida y la muerte se mantuvieran alejados de lo que era santo e inmutable. Entre las diferencias entre los otros pueblos, tenemos que entre los pueblos de la antigüedad todos adoraban a sus dioses sacrificando animales y todos mantenían templos. Era tanto judíos como los gentiles, esto era común. Lo que los distinguía a los judíos es que ellos adoraban solamente en el templo y solamente adoraban a un solo Dios, lo que para los gentiles les parecía algo extraño, al igual que las alimentaciones o la clase de comida que tenían. Los gentiles consideraban a las observancias judías dignas de atención y algunos las ridiculizaban. Pensaban que era raro tener un templo sin ídolo, sin ninguna imagen dentro, a quién se le hablaba, y consideraban también que era un asunto antisocial negarse a adorar los dioses de Grecia y de Roma. Y, y también pensaban que las leyes alimentarias judías eran extrañas, puesto que el cerdo era la carne favorita en los países mediterráneos de ese entonces. Y los judíos eran los que lo despreciaban, así que les parecía raro. La tarea, también la negativa judía a trabajar en el sábado era la tercera práctica que más atraía al pueblo gentil. Eh, es nada más el judaísmo, es Dios, el Dios del Antiguo Testamento que comienza a hacer justicia social por la humanidad. Porque en esos tiempos, antes de que se diera la ley, la gente trabajaba de sol a sol y 7 días a la semana. No había un descanso y era una explotación terrible. Hasta que Dios se revela al pueblo de Israel, hace pacto con el pueblo de Israel y establece el día sábado. Así que el día de reposo, en realidad, y como Jesucristo lo confrontaba o peleaba con los fariseos, había sido para hombre y mujer, para la humanidad, para que tuvieran un día de reposo. Ahora, nosotros venimos con confusiones algunas veces porque pensamos día de reposo, descansar o el día para ir a la iglesia, ¿no? Pero hay un día de reposo, un día para adorar a Dios y un día para descansar. Para descansar de las faenas de la semana. Eso es el propósito del día de reposo, hacer justicia social para aquellos que son oprimidos y explotados. Los gentiles no entendían eso porque era una pérdida, ¿no? El dejar un día, pues era dejar de ganar un día, especialmente
en esas épocas donde se ganaba por día, ¿no? Era un salario, el que trabajaba en ese día pues tenía que comer para el siguiente día, porque recibía un pago, pero el siguiente día si no trabajaba pues no tenía con qué comprar. Para los pobres, los que eran ricos pues era otra historia. Entre la situación social, como la ley abarcaba todas las dimensiones de la vida, uno de los requisitos para ser dirigente era el conocimiento de la ley. Por ejemplo, los 10 mandamientos incluían la prohibición a trabajar en días sábados. Pero la Biblia hebrea da muy pocas definiciones concretas de trabajo. La ley prohíbe las relaciones sexuales cuando la mujer está menstruando, determina el periodo menstrual que dura 7 días. En el judaísmo, la condición de especialista que estaba definida por la posesión de un conocimiento preciso. Vamos a encontrar esto siempre, vez tras vez, y eso es lo que Jesucristo practicaba. Para poder entender esto, cuando Jesucristo sana que 10 leprosos, recuerdo, y los manda a que vayan a presentarse al sacerdote. El sacerdote es el especialista, de eso se está refiriendo. El especialista, el sacerdote es el que conoce las leyes y el sacerdote es el que hace la evaluación sobre si la persona está ya en un estado de ser declarada inmunda o pura. Entonces, por eso Jesucristo los manda. De hecho, es como quien dice, está mandándolo donde el especialista para que el especialista lo revise y lo declare puro o lo declare inmundo. Y vez tras vez lo vamos a ver. Entonces, el especialista, que en este caso son los sacerdotes, debían de saber conocer las leyes para determinar a una persona que ha sido purificada declarada pura o declarada inmunda. Los sacerdotes servían en el templo de Jerusalén, no constituían un partido en sí, cuando decimos los sacerdotes, y aquí también igual, cuando vemos a Jesús, como mencionó mi hermano, cuando Jesús llegó al templo y volcó todas las mesas de los cambistas y de los comerciantes, los, no todos los sacerdotes eran transeros, no todos los sacerdotes estaban desviados o eran corruptos, no todos, porque todos los sacerdotes no todos eran de un mismo grupo, algunos de ellos eran fariseos, otros de ellos eran esenios, otros de ellos eran saduceos. Era una agrupación de diferentes grupos y pensamientos religiosos. Y cada uno de ellos, por el caso de los esenios eran los que eran más ascéticos, los más estrictos para con ellos mismos, y algunos de ellos hasta se aislaban de las comunidades y vivían fuera. Uno de los ejemplos de ello es que se cree que Juan el Bautista era un esenio. Por las prácticas, vivía en el desierto, comía de cosas de insectos, se vestía con pieles de animales, vivía afuera. Entonces se cree que él era, pues tiene todas las características de un esenio. Así que los sacerdotes no eran de una agrupación específica, sino que eran diversos. Los sacerdotes no servían también lo otro. No era el mismo sacerdote, los mismos sacerdotes en todas las épocas. Los sacerdotes era como que servían en una semana un grupo de sacerdotes y después otro grupo en otra semana, otro grupo en otra semana, otro grupo en otra semana, que era muy diferente. Así que habían algunos que sí eran corruptos y eso es con esos corruptos es los que se encontró Jesús y nos volcó las ventas, las mesas de estos que traficaban, estos que abusaban de la gente pobre. Todos los sacerdotes como los levitas se mantenían por los diezmos y primicias que los campesinos daban en el templo. Todos esos que servían, se sostenían de las ofrendas que llegaban al templo. Después de eso, cuando terminaba su servicio, entonces regresaban. Ya no eran los sacerdotes y los levitas del tiempo de Jesús,
no eran los mismos, no tenían las mismas costumbres del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todos los levitas y todos los sacerdotes estaban dedicados al templo y no tenían propiedades, no podían trabajar en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los encontramos que como solamente sirven una semana, significa que el resto de la semana del año tenían que dedicarse a algo, porque eran muchos de ellos. También existían laicos que también desempeñaban papel de liderazgo en la vida judía. Y cuando decimos laicos, me estoy refiriendo a fariseos, como también a los escribas. Y ahora, hablando con respecto a los fariseos, y les mencioné hace un ratito hace un rato atrás, acerca de los libros de los macabeos. Y nosotros, como evangélicos, cristianos evangélicos, tenemos la tendencia de ignorar un grupo de 12 o 13 libros apócrifos o no canónicos que se encuentran en la Biblia católica. Pero es bueno que de vez en cuando los leamos como desde un punto de vista histórico, porque ellos hablan de lo que ocurrió en esos 400 años que le llamamos de silencio, que es silencio porque no hay revelación bíblica, pero eso no significa que Dios no estuvo obrando entre medio del pueblo. El propósito de esos libros es mostrarnos el trasfondo de todo lo que ocurrió a la llegada del Mesías. Es una literatura extra bíblica, no es bíblica. Así que hago la aclaración de eso, pero es bueno que nosotros de vez en cuando le demos por lo menos una lectura para ver, especialmente el libro de los Macabeos, porque en las luchas de pureza y en el batallar en contra de los gentiles, que en este caso es del imperio griego, el cual invade Palestina y trae todas sus prácticas y sus costumbres a los judíos y toda la opresión que existe. Entonces hay una lucha del pueblo judío por mantener su pureza y por mantener a los extranjeros lejos de su tierra, que están pisoteando su cultura, su religión y lo sagrado de ellos. Entonces aquí comienza un grupo que eventualmente se va a llamar fariseo. Fariseo significa separados. Le decimos separados de qué? Separados de los judíos, alejados de la ley de Moisés, porque va a haber algunos que se hacen alianza con los griegos y son los que, bueno, siempre vamos a encontrar en el Antiguo Testamento algunos, ¿no? Como el caso de en el tiempo de Nehemías, que los gobernantes, sacerdotes del tiempo de Nehemías y también de Ezequiel, lo que hacen es que permiten que personas no judías aún vivan dentro del templo y sacan las cosas sagradas del templo. Entonces eso es lo que va provocando a que los verdaderos creyentes se rebelen y haya una lucha. Aquí estos son los separados, fariseos, como le dije anteriormente, significa separados de aquellos que no respetan la ley. Y el origen de los fariseos va y se remonta o comienza en la época de la conquista de Palestina por las tropas de Alejandro Magno. Una de las metas de Alejandro Magno fue introducir la cultura griega, la lengua y los valores culturales griegos por todas las partes del mundo. Y en respuesta, los judíos piadosos de ese tiempo, lo que ellos respondieron fue un rechazo. Surgió un grupo nacionalista que se llamaba Hasidim, o sea, los piadosos. O sea, el trasfondo de los fariseos es un trasfondo o es un origen bueno, un origen por defender la fe judía, defender la ley, de mantener al pueblo en la pureza espiritual. Ya cuando llega el tiempo de Jesús, y como dije, a veces nosotros somos bien duros con los fariseos. El Evangelio de Lucas es más condescendiente con los judíos, porque en el Evangelio de Lucas lo encontramos como que Jesús se lleva un poco mejor con los fariseos
que lo que ocurre en Marcos y Mateo. Con Marcos y Mateo hay cierta tensión. Y en el Evangelio de Juan lo encontramos como que hay más apertura por el hecho de que Nicodemo llega a hablar con Jesús y está interesado en la fe de Jesús. Quiere conocer más. Nos muestra a un fariseo más piadoso, más sincero, más justo. Y después al final tenemos a un José de Arimatea, el cual también ayuda, es un fariseo rico y que es el que donde entierran donde ponen la sepultura donde ponen el cuerpo de Jesús. Así que encontramos esa situación. Y los fariseos no eran realmente un partido religioso bien organizado, sino más bien movimiento. Como decir, no es que es una organización, sino es un movimiento, asociación de muchos, de diferentes, porque había unos que eran bien extremistas y otros que eran más justos y más piadosos. Pertenecían a diferentes clases sociales. El consejo principal del Sanedrín, el Sanedrín es un grupo de 70 personas que gobernaban todo lo relacionado a la religión y a lo civil del pueblo judío. Eso era un grupo de gobierno, una junta de gobierno. Eh, y esta junta de gobierno también, al igual que los sacerdotes, estaba compuesto de personas provenientes de diferentes pensamientos religiosos. También el Sanedrín también estaba compuesto por personas que eran de los saduceos, de los fariseos y de los esenios. Estaban incluidos ahí. Em, la mayor parte del pueblo judío en realidad favorecía, era seguidora de los fariseos y hasta las autoridades romanas tenían que tomar en cuenta a causa de su influencia como guías religiosas de las masas. No, entre todos los demás grupos ellos eran muy prominentes, hasta entre la gente pobre también. El partido de los fariseos estaba constituido en gran parte, pero no enteramente por laicos. Eh, en lo teológico, los fariseos compartían la ortodoxia judía común, como la mayoría de los demás judíos del siglo I. También creían en alguna forma de existencia después de la muerte. A diferencia de los saduceos no creían en la resurrección, pero los fariseos sí creían en la resurrección. Ellos, como dije también anteriormente, crearon aparte de la ley, crearon otras reglas de interpretación. Sus intenciones siempre fueron buenas. Eh, Siempre eran el deseo de, ah, de ver la pureza y la santidad del pueblo, el deseo de que el pueblo judío no se apartara de los caminos de Dios o de la ley de Dios. Eh, Ahora, lo que Jesucristo les está señalando y lo condenable de ellos es su hipocresía, que ellos imponían reglas de pureza y de santidad a la gente, pero ellos no se las aplicaban a ellos mismos. Em, el otro grupo que nosotros tenemos también contextual del tiempo de Jesús es los esenios. Formaba un partido pequeño, era un grupo pequeño, eh, integrado por laicos y también por sacerdotes, pero dominaba más que todos los sacerdotes. No desempeñaron ningún papel directo en la vida y obra de Jesús, no los vemos interaccionando, solo vemos a los saduceos, a los fariseos, a los herodianos, pero no encontramos a los esenios en una interacción con Jesús. Muchos de ellos se separaban totalmente de la sociedad y se dedicaban a llevar una vida ascética y también de celibato, parte de lo que ellos hacían. Formaban parte de este partido especialmente familias aristócratas de Sadoquita o descendientes de Sadoc, familia que fue reprimida por los asmoneos
que eran los sacerdotes actuales del tiempo de Jesús. El, el tercer partido que nosotros encontramos, que es muy visible, que está siempre en interacción o en oposición con Jesús, son los saduceos. Y los saduceos era un partido que ya conocemos, sabemos poco sobre ellos, salvo que la mayoría de los saduceos eran aristócratas, venían de la clase alta. No creían en ninguna vida después de la muerte, o sea, no creían en la resurrección. La mayoría cree que muchos de los sumos sacerdotes del periodo romano eran saduceos. Todos son entre los grupos existentes con los cuales Jesús tuvo que interaccionar. La influencia que había en ese tiempo. El otro grupo es el Sanedrín, y dije anteriormente, es una especie de consejo de sabios, el cual guiaba al pueblo judío. Estaba conformada por 70 miembros, como un recuerdo o seguir la tradición de los 70 ancianos que ayudaban a Moisés. Recuerden que Moisés tenía un grupo de 70 ancianos con los cuales consultaba, pues el Sanedrín seguía esa norma. Eh, Se cree que fue Esdras el que organizó este cuerpo después del exilio, y su labor que ellos desempeñaban o cómo funcionaban era como un cuerpo judicial. Su jurisdicción no se limitaba solamente al ámbito religioso, sino también al civil. Cuando había una dificultad, un problema, algo que juzgar, estos 70 ancianos eran los que hacían el juicio y dictaban la condena o la penalidad que se tenía que hacer. Eh, Les correspondía a ellos, y por eso es que llevan a Jesús al Sanedrín, por eso que también el tiempo de los apóstoles, se recuerdan a Pedro y a Juan, lo llevan ante el Sanedrín para enjuiciarlo por la predicación que andan haciendo. Y entonces les mandan a que dejen de predicar en nombre de Jesús. También formaban una situación como gobierno político, elaborar y aprobar leyes, verificar el cumplimiento de la ley, de la legal, y juzgar los delitos. Todo esto era parte de lo que estaba incluido. Lo otro, el otro grupo que siempre está en interacción con Jesús, son los doctores de la ley y los escribas. Estos son los que conocen la ley, los copistas también de la ley, son los teólogos, son aquellos que interpretan teológica y jurídicamente la ley. En opinión de Jesús, ponen las doctrinas a las expresiones de la fe y al amor de Dios y al prójimo. Más que todo, la crítica de Jesús, que es para ellos es más importante la doctrina que el amor, la justicia y la fe. Eso es lo que nos encontramos. Eran los especialistas e intérpretes de la ley. Y hay otro grupo que creemos que parte de los apóstoles eran de este grupo, que era más bien un grupo revolucionario. No tanto era un grupo de tendencia religiosa, sino más bien de tendencia social. Y estos eran los que llamaban los celotas. Probablemente se cree que tanto Pedro como Juan pertenecían a este grupo. Recordemos que Pedro y Juan siempre andaban armados. De hecho, aún el día que capturaron a Jesús en el Getsemaní, Pedro cargaba una espada, y cuando llegaron los soldados, Pedro le quiso volar la cabeza a uno de los soldados. No le voló la cabeza, solamente le hirió la oreja, porque el ayudante el siervo se movió, pero Pedro no le tiró a la oreja, Pedro le tiró a la cabeza. Y así que andaba armado, se cree. Eran nacionalistas fanáticos que, en virtud de su celo por la ley, se oponían al pago del tributo a Roma. Propugnaban la resistencia violenta contra los ocupantes romanos, y estaban preocupados por la suerte del pueblo oprimido.
Los tres partidos principales no constituyen el judaísmo. La mayoría de los judíos no eran miembros de ningún partido. Había una pequeña clase. O sea, no todo el pueblo en totalidad estaba incluido en estos grupos. Eran muy pocos, muy pequeños los pertenecientes. La mayoría eran otros grupos también. Entre la sociedad estaba seleccionada entre pobres, ricos. Los pobres eran aquellos que son los mendigos, eran los enfermos, los imposibilitados. Cada vez que se habla de los pobres, son de estos que son los pordioseros, los enfermos, los imposibilitados, que han tenido que, por no tener quien los apoye y quien provea, son los que tienen que estar mendigando limosnas. Estaban también los huérfanos y las viudas, aquellos que no tenían a nadie, aquellos que sus padres habían sido encarcelados, su esposo había encarcelado, aquellos que por situaciones de la guerra habían quedado sin el varón de la casa. Entre los pobres también podemos incluir a los jornaleros, ¿sí? Los campesinos, a los esclavos, los que trabajaban en las granjas. El otro grupo es los pecadores. ¿Recuerdan cuando Jesús llama a Mateo y le dice, ven, sígueme? Después en la siguiente escena, nosotros tenemos a Jesús en la casa de Mateo y juntamente con un grupo de personas. Entonces dice que dicen los fariseos hacen el comentario y dicen que están los fariseos y los pecadores. Entonces hace la distinción, lo ponen como quien dice los fariseos, digo los publicanos, con los publicanos lo ponen como que todavía es más grave el pecado de los publicanos que el de los pecadores. Y el de los pecadores, en el grupo de los pecadores, entonces están incluidos los ladrones, las prostitutas, los pastores, los usureros, todos aquellos que cometen violaciones a la ley. Aún los ignorantes, los que desconocen la ley. Esos son todos los que están incluidos ahí. Ese todos los diferentes grupos, las diferentes representaciones de todos aquellos que componían la sociedad del tiempo de Jesús, tanto religiosos como también necesitados. Con todos ellos Jesús tuvo que interactuar. Al final, en el contexto teológico de Jesús, está la historia de la salvación. Los evangelios sitúan a Jesús en el contexto de la historia de la salvación. Los primeros cristianos entendieron que Jesús ocupaba un lugar importante, de hecho, el lugar definitivo en el contexto de la historia judía, que es de la salvación. Esos son los grupos, eso es parte del contexto político, religioso, cultural del tiempo de Jesús, hablando así ligeramente. Hay muchas otras cosas más que nos podemos o podríamos encontrar y están expresos ahí en la Escritura. Jesús tuvo que lidiar con todas estas cosas, pero no solo Jesús también. Ahora nos encontramos como en los escritores de los evangelios. Y es la razón por la cual nosotros encontramos no discrepancias, pero diferencias en todos los cuatro evangelios, porque cada uno de ellos está abordando una situación específica y también está dándole respuesta a una necesidad específica. Amén. Preguntas, comentarios, hermanos. Hasta aquí. ¿Y están disfrutando las tareas? No hay preguntas ni comentarios. Dime, hermano Bermin. Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones, hermano. Una inquietud, más no sé, una pregunta. Es importante destacar que el Señor fue judío, ¿no?
y estudiando todo lo que es la cultura, ahorita que nos acercamos a unas fechas importantes, ¿no? Su opinión con respecto a la celebración de las santas convocatorias que la Biblia habla en Éxodo y en Levítico, que aún el pueblo celebra, por lo menos Israel. ¿A qué se refiere Por ejemplo, el específicamente? Pesa, las primicias, todas estas fiestas pues, que ellos celebran ahorita. Ajá. ¿A qué se refiere con mi opinión? Porque esa, O sea, bueno, ¿se celebran? ¿No se celebran? usted está haciendo referencia entre como cristianos si la debemos de celebrar o no la debemos de Correcto. celebrar. Bueno, ese es un asunto individual y personal. De hecho, nosotros de alguna manera celebramos muchas de esas celebraciones o fiestas judías, como es el caso de la Santa Cena en la Pascua en diferentes maneras. Algo otros puede que lo celebren con más, no tan sencillo como lo hacen algunos, otros, pero es nuestra expresión de la fe y nuestra relación con Dios es importante. Ya no hay más. Bueno, si no hay ni preguntas ni comentarios, pues estamos por concluida nuestra clase del día de hoy. Gracias por haber estado presentes en este día. Espero en el Señor que vayamos aprendiendo. Yo aprendo también cada vez que comparto con ustedes. Y continúen con las tareas. Estuve revisando las tareas y van muy bien en las tareas. Sujétense a las guías que el hermano Felipe les ha dado y más que todo lo que esperamos y buscamos es que puedan conocer algunas cosas que desconocían. Amén. Entonces nos despedimos. Solamente les quiero pedir al Señor que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y que sus vidas y sus hogares estén llenos y abundantes de paz. Que Dios les bendiga. Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la escuela bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la escuela vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio.